2 series de 50. Voy modificando dentro de la misma serie la movilización de las cargas. Ese es el método en serie. Por eso se dice en extensión. Se trabaja por extensión. Pirámide es diferente. Lo que modifica es la repetición. Por ejemplo, va jugando con una movilización de carga en forma piramidal, repetición por repetición. Y dice, 2 repeticiones a un 80% de la carga. 3 repeticiones a un 70% de la carga. 4 repeticiones a un 50% de la carga. Es una pirámide descendente, ¿verdad? También se puede realizar una doble pirámide, que puede ser descendente y ascendente, según las características del entrenando en cuestión. Y ahí tenemos la otra forma de entrenar el método búlgaro. Pero hay una tercera forma, que es muy interesante, y yo les diré que en la segunda parte de la masterclass hay una cuarta forma. ¿Por qué? Porque uno de los elementos característicos que tenemos que tener es que cuando conocemos los métodos y en la forma de aplicarlos, nos vamos dando cuenta que surge un ítem fundamental que se llama creatividad, para contrastar las cosas y para poder desarrollar una mejor estimulación en determinada acción, ¿sí? Pero eso lo vamos a ver en la segunda parte de la masterclass, muy interesante, con el principio de transferencia que tiene el entrenamiento deportivo. Y por eso la metodología integrada cree en la fuerza. Por eso la incluye. Porque lo que intenta es aplicar el principio de transferencia en el entrenamiento deportivo. Y no es un mito el principio de transferencia. Es uno de los tantos principios que tenemos que conocer del entrenamiento, pero fundamental. Fundamental por su aplicación. En todo el entrenamiento deportivo siempre va a existir el principio de transferencia. Desde un modelo táctico a cómo lo podemos transferir, desde una globalidad a una parte analítica a una globalidad, todo es principio de transferencia. En la fuerza no deja de ser una capacidad motora en la cual el principio de transferencia tiene una incidencia muy alta. Muy alta. Por lo tanto, aquel concepto de que la fuerza no puede transferirse al fútbol, vamos a demostrar que sí se puede transferir y directamente a mejoras circunstanciales en el deporte en cuestión, ¿sí? Así que esa combinación de acciones musculares quizás sea la fórmula más aplicable que realizamos nosotros, la más, digamos, no digo adaptable, sino que puede estimular, puede entrenar, contrastando los regímenes de acciones musculares, ¿sí? Todo lo que se necesita en este deporte tan combinativo, de tanta complejidad, en todas sus maniobras, acciones, totalmente acíclico, impredecible. Por lo tanto, la combinación de acciones musculares en forma contrastada nos da una buena solución a esa complejidad. Vamos pasando a la próxima. Bueno, lo que les dije, el método de contraste en serie, yo me fui adelantando a las láminas, lógicamente, alterna en la misma serie, como les expliqué, se trabaja por extensión y modifica la carga dentro de la misma serie. Creo que quedó claro eso. Después vamos a hacer una ruedita de preguntas y si hay alguna duda lo aclaramos un poquito más, pero creo que está bastante claro. Eso ya lo hemos hablado, así que seguimos en la próxima lámina. Bien, en pirámide, modifica la carga en las repeticiones, ascendente o descendente, también fue la explicación anterior, creo que también está muy clara, y también que tenemos la doble acción piramidal, ¿verdad? De ir de descendente a ascendente y todas las combinaciones posibles del trabajo. Una cosa importante. Método búlgaro, cuando prioriza primero las movilizaciones de cargas
más altas, es porque entiende que la complejidad es mayor, pero no solo en la movilización de carga, sino en la ejecución, que es muy importante. Cuidado en la ejecución y en el grado de preparación del deportista para llegar a trabajar con esos niveles de movilización. Preparación no es solo la parte muscular, ¿verdad? Como hablábamos en la masterclass anterior, todo lo que es entrenamiento protector, todo lo que es tonificación, su entrada en calor para llegar a un método de contraste, que es un tema muy importante. Ya sabemos de que necesitamos compensaciones musculares, bien trabajado este núcleo, vamos a movilizar carga, por lo tanto tenemos que tener una buena compensación de toda la sinergia isquio-glúteo-abdominal, tenemos que tener un buen trabajo a nivel del tren superior, pero también como estabilizador, ¿sí? Debemos trabajar también los niveles de flexibilidad, porque vamos a ir a determinadas posiciones donde las estimulaciones son más importantes si los niveles de flexibilidad colaboran, como hablamos en la clase anterior, de que la flexibilidad, y todavía me falta hablar de un elemento clave, como la coordinación, son asistentes de la fuerza. No lo olviden. Entonces debemos también ir preparando esos niveles para que cuando trabajemos con complejidades altas tengamos la asistencia de dos capacidades importantísimas, flexibilidad y coordinación, que van a asistir, a ayudar, a colaborar a la fuerza, a que pueda seguir manteniendo los niveles de resistencia y para que siga mejorando la velocidad. Esas son las grandes características de la fuerza. Es quien sostiene, ¿verdad?, capacidades motoras muy importantes llamadas resistencia manteniéndola y velocidad mejorándola. Entonces, también necesita de sus asistentes, también nosotros la tenemos que tener en cuenta, también nosotros en todo lo que es la preparación para llegar a un método de contraste con movilizaciones de cargas altas debemos hacer. El otro día dábamos una charla de microciclo y lo importante que son los microciclos de introducción. ¿Por qué? Porque los métodos de contraste fundamentalmente se utilizan mayormente en los periodos de acondicionamiento o periodo precompetitivo, ¿verdad? Entonces, después ya en competencia esos métodos de contraste se utilizan de repente con mayor cantidad de contractaciones musculares, carga y sin carga, es decir, se van adecuando más a las necesidades competitivas, se prioriza mucho más el régimen concéntrico, si van cambiando esos contrastes. Depende también la etapa del año. Pero fundamentalmente el que se acerca más a la generalidad del método de contraste lo encontramos en el periodo precompetitivo. Esos microciclos de introducción ya tienen que tener todo este tipo de características preparando el trabajo. Si es que nos vamos a imponer el logro de movilizar cargas altas. Ustedes me dicen, ¿es necesario en el tema del fútbol? Bueno, es necesario en la mejora de la potencia. Es necesario en la mejora de la fuerza explosiva. El trabajar con cargas altas va a mejorar la fuerza explosiva, indudablemente. Trabajarlas con cargas bajas también va a mejorar la fuerza explosiva. Ustedes me dirán, a nivel de riesgo, costo, beneficio, bueno, si siempre que movilicemos mayor peso vamos a tener la posibilidad de desarrollar más fuerza, ¿verdad? Entonces, creo que si tenemos las condiciones adecuadas en cuanto a coordinación, en cuanto a flexibilidad y en cuanto a la buena ejecución, que eso es fundamental a nivel postural, no solo tratar de cubrirlo, ¿verdad? Sí, no solo tratar de protegerlo, sino que además necesita de una ejecución muy correcta, con niveles sin apuro, pasando los pasos que se tiene que pasar, sobre todo cuando estamos en edades que tenemos que aprender todo este tipo de gestos. Tirar una mala sentadilla es muy malo. Ahora, como unidad intermuscular es excelente, es la madre del peso libre, pero si la tiramos mal es muy malo.
Por lo tanto, debemos tener el tiempo necesario, sobre todo para aquellos que trabajan con jóvenes, ¿sí?, de enseñarla. Y no le tengan miedo a la enseñanza de una sentadilla, porque a veces es mucho menos agresiva que un gran salto, ¿eh? Así que los tabúes vamos a dejarlo un poco de lado, pero sí enseñemos, porque son ejercitaciones muy importantes que mañana las podemos utilizar para el desarrollo de la fuerza. Hablar ya de otras técnicas de levantamiento más complejos, porque necesitan mayor coordinación, mejor aprendizaje, y que la movilización puede ser más complicado. Pero ejercicios en los cuales se pueden adaptar rápidamente los futbolistas con una buena enseñanza pueden ser muy aplicables. Además, después nos vamos a dar cuenta que si mejoramos la fuerza, por la charla que vendrá después, en el principio de transferencia, no necesariamente a veces tenemos que hacer un ejercicio que sea básicamente inducido a determinado ejercicio o técnica o gesto o ejercicio gestual, sino con un ejercicio que no tiene mucho que ver con él, también le da ganancias a lo que estamos buscando, como puede ser el caso de la sentadilla. Bien, volviendo un poquito al tema entonces, trabajaremos la modificación de la carga en las repeticiones, en la parte de la pirámide, siempre y cuando tengamos las posibilidades tanto de aprendizaje, de entrenamiento protector, como para poderlas realizar en una pirámide que es complejo, porque no se olviden que va acumulando el sistema de la pirámide, va acumulando las cargas. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo en la ejecución y en la producción de fatiga, si no respetamos la densidad entre esos estímulos. Pasamos ahora a la próxima. Bien, llegamos al punto importante del tema. Combinación de acciones musculares. Como les decía hoy, es la más utilizada en fútbol. Contrasta trabajo con carga y sin carga. Entrelaza métodos utilizando prefatiga, posfatiga y voluntario. Hoy también les decía que después nos vamos a dar cuenta que podemos contrastar métodos concéntricos también. Combina regímenes de trabajo muscular. Como también les estaba diciendo, que sobre todo en los periodos de acondicionamiento se utiliza. Los tipos de trabajo, en esos contrastes, obviamente, se utiliza la isometría, la pliometría, las combinaciones concéntricas y excéntricas, las voluntarias, el excéntrico-concéntrico, los gestos técnicos. Se puede contrastar en una misma serie, o lo que llamamos, la palabra milagrosa de todo este tema, encadenamiento. Encadenamiento no figura en la lámina, o secuencia es lo que intentamos fusionar con todo este tipo de variables en las combinaciones de acciones musculares. Para ir a un ejemplo claro, si nosotros vamos a hacer un trabajo de contraste, podemos iniciar, luego de nuestra entrada en calor y adaptación que tenemos que pasar obviamente para llegar aquí, estimular los ángulos que vamos a trabajar, en fin, todo lo que les he hablado anteriormente. Podemos armar un régimen de combinación de acciones musculares rápidamente para que quede a modo de ejemplo muy claro. Podemos usar, si lo hacemos por ejemplo a través de métodos, vamos a agarrar los métodos como ejemplo. Podemos estimular una prefatiga, porque nos interesa desarrollar la fuerza del cuádriceps, o que se centralice o que se active sobre esa musculatura de la cadena anterior, una prefatiga isométrica, de repente en una silla de cuádriceps, en una posición dorsal, una isometría dorsal. Luego, a modo de prefatiga, pasar una
a un método pliométrico. ¿Por qué? Pues la isometría se ve respaldada y se ve mejorada si inmediatamente, como lo desfavorable que hoy hablábamos era su poca contracción muscular, para nada tiene velocidad su contracción muscular, además poco y nada, para decirlo así, a nivel coordinativo. ¿Qué es lo que necesita la isometría? Por sí solita no puede. Entonces, si la vamos a contrastar, busquemos algo que es lo que no tiene, ¿verdad? ¿Quién me da esas posibilidades? Pues bien, la pliometría, riquísima en coordinación, riquísima en velocidad de contracción, ¿sí? Con milésimas de posibilidades isométricas, muchas de ellas en estudio de isometría, sobre todo en las acciones de aterrizaje, las últimas fases, discutible también, es cierto, pero evidentemente es un método que contrasta totalmente con la isometría. De esa pliometría podemos acentuar con combinaciones o solo concéntricas, ¿verdad? Como método, entrenamiento voluntario, método voluntario, y priorizamos y desestimamos todo aquello que no es concéntrico. De la misma forma, podemos activar en forma excéntrica. Si nosotros vamos a priorizar la caída de un drop jump, estamos priorizando esa caída excéntrica para estimular rápidamente la fase reactiva y de salida. Entonces, nosotros ahí entendemos que la participación del excéntrico es muy importante. Entrenamiento voluntario, como les decía, priorizando solo lo concéntrico. Y también podemos armar un final con un gesto técnico, tratando de ir transfiriendo de a poquito hacia el deporte en cuestión, para darle todo un sentido global a ese encadenamiento. Si lo llevamos al plano práctico, una isometría, una pliometría de bajo impacto, que podría ser un trabajo de aros, debajo de los 2-3 segundos, totalmente al lactáceo, sería una buena combinación para una isometría. Después podríamos hacer una movilización de carga, trabajando concéntrico-excéntrico. Si queremos realizar un método de cargas altas, podríamos trabajar en una prensa, en acciones concéntricas de despegue, y la fase excéntrica, obviamente, cuando se está produciendo el retorno a la plataforma de esa prensa. ¿Sí? Y luego podríamos también, nuevamente, calificar voluntario, si nos interesa que ese trabajo lo pueda combinar con una tarea voluntaria y estimular todavía más el concéntrico, que viene precedido del trabajo en prensa, o pasar por un drop jump y hacer más partícipe la fase excéntrica. No sé si soy claro, ¿verdad? Creo que está entendida así. O nuevamente por una combinación pliométrica, pero que no sea de bajo impacto, que sea medio impacto, y empecemos a usar el contramovimiento jump repetitivo y una combinación con el Abalakov, que sería un trabajo de pliometría ya de mediana complejidad. Estamos hablando de trabajos todavía que son bipodales. Todavía mayor complejidad tienen aquellos que son unipodales y que también tienen unilateralidad, que es muy importante para el fútbol, porque la unilateralidad, ya sea en el gesto concéntrico del giro y la acción excéntrica que eso provoca contra la pierna de apoyo o a favor de la pierna de apoyo, son características que son muy utilizadas en nuestro deporte y que también debemos trabajar y que también pueden ser partícipes de este tipo de combinaciones con o sin peso adicional. ¿Verdad? Los gestos técnicos pueden ser un buen contraste dentro de toda esta combinación de encadenamiento, evidentemente sin peso adicional, para la aplicación pura
del gesto en cuestión. Si la combinación tiene mayores características de saltabilidad, lo que nos va a interesar es que ese gesto técnico se vea reproducido en un doble ritmo, por ejemplo, y un gesto de juego aéreo. También podemos contrastar en la misma serie, fíjense ustedes qué interesante, ¿no? Las cargas. Nosotros primero, cuando utilizábamos el método de contraste hace varios años atrás, hacíamos un mega gimnasio y tratábamos de incluir todas las posibilidades de las acciones musculares. Pero cuando nos dedicábamos a las cargas altas, hacíamos cargas altas. Entonces, nuestro salto era un salto con barra, salto con carga, porque entendíamos de que todo eso estaba dentro de la movilización de carga. A ver si soy claro. Movilizábamos cargas altas en una estructura, podría ser en una multipower, en una sentadilla, o podría ser en una prensa, ¿sí? Pero que además la secuencia siguiente del encadenamiento, todo tenía características sobre la carga. Si había que saltar de repente en un gesto de banco a piernas horcajadas, solo estimular en forma voluntaria la fase concéntrica, pues lo hacíamos con un chaleco, obviamente con un peso ajustado a las posibilidades del deportista. Si teníamos que ir al contramovimiento con carga, lo hacíamos con carga, obviamente, con su barra y con salto, lo seguimos haciendo, pero ahora lo hacemos distinto, porque hemos visto que también podemos contrastarlo de otra manera, ¿sí? Y además, también combinar un poco las acciones, nos fue abriendo un poco el tema de la creatividad y pensar que una movilización de carga importante en una fuerza explosiva de cargas altas, ¿por qué no contrastarla mismo en la serie con acciones rápidas sin carga? Dentro de la misma serie, lograr ya el contraste. Y eso es lo que surge, contraste en su misma serie. Ya no movilizamos solo una carga importante, sino que rápidamente buscamos una pliometría de rápido impacto para contrastarla ya dentro de la misma serie. Ya, por ejemplo, tratar de usar un drop jump con salida rápida a 2 contramovimientos y una salida rápida en pliometría de bajo impacto. Es decir, buscar impactos que ya dentro de la misma serie contrasten con la carga que movilicé. Esa es generalmente la tendencia que estamos haciendo últimamente en el método de contraste. Por supuesto, también va más allá esa creatividad y nos lleva a pensar de que cuando movemos cargas livianas, por ejemplo, debajo del pico de potencia, tenemos que contrastarla con algo que tenga un poquito más, ¿no?, de empuje, un poquito más de fuerza. Y bueno, pues bien, utilizamos en forma contraria. Si a esto le bajamos la carga, pues bien, ahí sí utilizamos el contramovimiento. ¿Sí? También podemos contrastar, teniendo en cuenta, priorizar lo más importante, que es la máxima velocidad de contracción, y contrastar posteriormente, sin volver a la cantidad de activación de velocidad a máxima contracción, ¿sí?, sin volver a ella, sino que agotando, para que metodológicamente esté correcto, un trabajo sobre la resistencia muscular localizada. También es una forma de contrastar. Reitero, primero trato de las series que me voy a plantear, tratar de realizar y priorizar la velocidad. Una vez que prioricé la velocidad, con sus tiempos de recuperación, voy a trabajar resistencia muscular. No puedo variar porque sería incompatible. Esto me saturaría el sistema y yo, cuando quiera ejercer complejidades a máxima velocidad, no estaría en condiciones de hacerlo correctamente. Por lo tanto, la posición es clara, ¿sí? Pero también es un modo de contraste trabajar la fuerza explosiva y la resistencia muscular. Rara vez la hacemos nosotros en situaciones
digamos, de movilización de carga. Porque entendemos que nuestro contraste es toda la sesión de fuerza. Con esto, antes de cerrar la primera parte, contrastamos lo que son las secuencias que hacemos durante el día de fuerza, por ejemplo, nuestro acondicionamiento. Nosotros a primera hora de la mañana consideramos que el trabajo de velocidad con cargas muy livianas, ¿verdad?, y con gestos técnicos, contrastar cargas livianas a gestos técnicos, como vamos a ver en la segunda parte de la presentación, tiene una prioridad. Aquello de invertir la pirámide, ¿se acuerdan? La resistencia, la fuerza y la velocidad. Pues bien, la damos vuelta y damos la prioridad a la velocidad en su primer momento, a la velocidad entendida, ¿no? La velocidad con una carga baja, buscando sobre todo acciones de potencia y tratando de contrastar con otras complejidades que pueden llevar o no una carga adicional, que puede ser de repente el cambio de un plano, que eso también, porque después ya en la segunda parte hablaremos de los planos, que van también sirviendo para los trabajos de potencia. Podemos entonces realizar una forma de contraste que contrasta a su vez con el segundo turno, que es este de movilización de cargas en la parte neural, en la parte central de esa sesión de fuerza, a las 2 horas y media, dando una buena macropausa, una buena recuperación, reforzando también la parte nutricional, ¿verdad? Venimos de un desayuno muy liviano y posteriormente reforzamos y seguimos trabajando sobre esa unidad de fuerza a la cual me estaba refiriendo largo rato, a lo que generalmente lo centralizamos en el gimnasio, en todo ese movimiento de cargas, y fundamentalmente la resistencia muscular la dejamos para la última transferencia de la tarde, donde encontramos ahí los métodos globales. Y ahí hablamos un poquito de metodología y siempre es importante tenerla en cuenta, porque la metodología integrada es lo que intenta es utilizar la mayor cantidad de métodos posible. Por un lado, un método analítico que utiliza muchos gestos deportivos a primera hora de la mañana, un trabajo de movilización de carga que optimiza la fuerza y el desarrollo de la fuerza totalmente analítico, que puede ser el método de contraste, pero que en sí mismo trata de unirse a distintas acciones, a distintos métodos, siempre priorizando la velocidad, como les dije, y lo más complejo, darle la prioridad por el tema de movilización de carga. Y un tercer turno, donde nosotros encontramos los métodos globales, donde poder desarrollar toda esa fuerza que venimos estimulando en situaciones, ya sea situaciones de juego específicas, métodos más cognitivos motores, donde veamos traducida toda esta actividad de la fuerza a la situación de juego, y donde encontremos ya a modo de espacios reducidos, de otro tipo de duraciones, la continua repercusión de esas acciones explosivas, pero ya en mayor tiempo de duración, más en forma repetitiva, ¿no? Puede ser uno de los caminos, como también puede compartir esa sesión con algún trabajo analítico sobre la resistencia muscular. Evidentemente tenemos que hablar de los trabajos compensatorios que esto tiene, que no hay que descuidarlos. Ya sabemos que una de las tareas que no hacemos por incompatibilidad es la parte de estiramiento, sobre todo en los entrenamientos que son intermedios, como el caso de la movilización de un gimnasio en fuerza, porque si no estaríamos trabajando sobre una incompatibilidad para el último turno, si nos ponemos a estirar. Otra cosa es que hagamos una compensación de movilidad general para poder llegar a ese último entrenamiento, porque es un entrenamiento intermedio, todavía la sesión no ha terminado. Y las compensaciones estarán presentes en cada uno de ellos. Por ejemplo, en el primer turno de la mañana será preocupante para nosotros también la sinergia de la cadena posterior, ¿verdad? Ir activándola. Luego habrá todo un entrenamiento compensatorio como parte compensatoria del trabajo de la fuerza
en el entrenamiento, en el segundo turno, y en el final, recién ahí buscaremos los modos de estiramiento y de liberación de los productos desechos a través del estiramiento como modo de compensación.